Estudiante perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy tenemos la siguiente, jóvenes, lo que tenemos el día de hoy es lo siguiente, la clase de economía. Ojo, antes de empezar la clase quiero decirle una cosa, jóvenes. Hay algunos estudiantes que no han enviado ningún trabajo. Yo lo siento. Ojo, ustedes son conscientes, aquellos estudiantes que han enviado sus tareas, sus trabajos, tanto al correo como al CNE. ¿Me entienden? Los demás jóvenes, la persona que sabe que no ha enviado sus trabajos tiene tiempo. Todavía tiene tiempo porque todavía no termina el bimestre. Bueno, chicos, ahora sí nos centramos al tema. Recuerden, la clase anterior estuvimos hablando sobre el primer tema de economía. Recuerdan, jóvenes, que la economía mayormente, cuando hablaban de economía mayormente se refería a los términos, jóvenes, que era la administración de los recursos. La administración, jóvenes, pero siempre y cuando, jóvenes, para satisfacer las necesidades de acuerdo satisfacer las necesidades de acuerdo a los recursos limitados. Es decir, las necesidades son ilimitadas, pero los recursos, jóvenes, no son a veces suficientes. Y el objetivo principal de la economía es la administración de los recursos. El objetivo principal de la economía, administración de los recursos. Bueno, como la economía, jóvenes, como la economía mayormente es primero aparece como una, la economía, jóvenes, la economía aparece como una ciencia, jóvenes, primero aparece como la rama de la ética, pero después la economía, jóvenes, se convierte en una ciencia. Al convertirse la economía en una ciencia, jóvenes, principalmente uno de los personajes que hizo que se convierta la economía en una ciencia fue, sobre todo, jóvenes, el famoso Adam Smith, con una de sus grandes obras, Riqueza de las Naciones. Bueno, como Adam Smith trató de hablar sobre la riqueza de las naciones, jóvenes, la economía se convierte en una ciencia. Y al convertirse la economía en una ciencia, la economía se divide principalmente en dos, jóvenes, en dos ramas, la micro y macroeconomía. Pero la micro y macroeconomía están dentro de la economía normativa y la economía positiva, jóvenes. Ahora sí, el tema del cual nos vamos a centrar el día de hoy, jóvenes, es principalmente, jóvenes, los factores de producción. Cuando hablábamos de factores de producción, entonces tengo que tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. Ustedes pueden observar el esquema. Como se dice factores de producción, pueden ver, por ejemplo, a través de la imagen, ven una persona, jóvenes, que está realizando un trabajo a través de la riqueza y utiliza la tierra. Ahora sí, vamos a partir, jóvenes, en lo siguiente. ¿Qué es la producción? ¿Qué es la producción, jóvenes? Cuando hablaban de producción, jóvenes, ese es el problema, que paran cada ratito quieren ingresar recién. Cuando hablaban de producción, es en el cual, jóvenes, interviene el proceso, mayormente es el proceso que realiza el ser humano con el objetivo principal de obtener bienes o servicios. Por ejemplo, jóvenes, si mayormente en la producción es el proceso en el cual el ser humano combina una serie de elementos para obtener, jóvenes, principalmente bienes, para brindar bienes y servicios. ¿Hacia quién? Principalmente a los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Cuando hablamos de producción, uno de los agentes económicos mayormente, jóvenes, es la familia. Pero cuando hablamos mayormente de producción, es donde se combinan, jóvenes, principalmente los factores productivos. ¿Cuáles son esos factores productivos que se combinan principalmente? Los factores productivos que para el cual obtener un bien o un servicio, estos factores productivos son la tierra, el capital y la capacidad empresarial o tecnológica.
¿Cuál es el objetivo principal en la producción? El objetivo principal en la producción, el objetivo principal es tener bienes o servicios. Ustedes ya entendieron, en el año pasado tratamos de explicar lo que significa un bien. Un bien, por ejemplo, jóvenes, hay bienes materiales, por ejemplo, una silla, una carpeta, por ejemplo, una puerta, o una casa, por ejemplo, es un bien. Un servicio, por ejemplo, que realiza el médico, o por ejemplo el transporte. Ahora sí. Pero jóvenes, cuando principalmente la producción, cuando se combinan estos elementos, los factores productivos, es que el bien o el servicio que ellos brindan tiene que tener acogida en el mercado. ¿Qué es que jóvenes? Tiene que tener demanda. Por ejemplo, yo no puedo producir un producto que no tiene acogida. Si yo soy, una de mis funciones para la producción es que me dé buen trabajo, o me genere ganancia o dinero. Uno de los objetivos más importantes. Uno de los objetivos más importantes, jóvenes, es principalmente tener ingresos económicos, o que mi empresa prospere. El objetivo principal es prosperar. Y para que mi empresa prospere, jóvenes, tiene que mi producto tener demanda en el mercado. ¿Qué significa demanda? Que tenga acogida en la población. Por ejemplo, hoy en día, producto de la pandemia, jóvenes, hoy en día, producto de la pandemia, ¿no se dan cuenta ustedes? Hoy en día, producto de esta pandemia, ustedes se darán cuenta, jóvenes, que mayormente tiene, si yo fabrico, yo tengo una pequeña empresa y fabrico mascarillas que mayormente son son de mejor calidad, la mayoría tiene mayor acogida por la población, por ejemplo. O si yo, por ejemplo, tengo una empresa en el que la fabricación de alcohol, y si ese alcohol es de buena calidad, va a tener acogida por la población. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si Anderson tiene una fábrica? Y esa fábrica que tiene Anderson, él se encarga de fabricar alcohol, pero ese alcohol que produce Anderson es mayormente mezclado con lo que llaman ustedes ron o cañazo. Y mayormente cuando se echan uno en las manos, no, jóvenes, se va el olor. No se siente el olor al alcohol. Por lo tanto, ese producto no va a tener acogida por la población. Entonces, lo que principalmente en la producción son cuando los elementos que habíamos mencionado, los factores se combinan para obtener un bien o un servicio. Ese servicio, jóvenes, o ese bien, tiene que tener acogida por la población. Y cuando hablamos de factores de producción, hablamos, jóvenes, de insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dicen que los factores de producción son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, González tiene su chacra. Chicos, y González en su chacra, por ejemplo, se dedica, por ejemplo, a la fabricación, jóvenes, no, al cultivo, por decir, la caña de azúcar. Y de esa caña de azúcar, ¿qué se obtiene, jóvenes? Es un insumo que me sirve para producir otros productos. Por ejemplo, el azúcar. O por decir, jóvenes, o por decir, Morán tiene, jóvenes, tiene, por decir, una fábrica de chocolate, jóvenes. Pero para producir chocolate primero tiene que obtener el cacao. Del cacao se obtiene el chocolate, por ejemplo. Son los insumos, los factores de producción, que quede claro, son los insumos que se usan para producir otros bienes o servicios. ¿Me entienden, jóvenes? Así pueden dividirse, los factores de producción pueden dividirse en 4 factores, jóvenes. La tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. A ver, jóvenes. Ahora, que quede claro, jóvenes, los factores de producción son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Que quede claro, fueron 4. Ahora son 4. A ver, chicos, los productores transforman los factores de producción en bienes o servicios. Por ejemplo, podemos apreciar acá, los factores de producción tenemos, por ejemplo, cuando hablaban de la tierra.
de la tierra, jóvenes, es un factor de producción. Es uno de los insumos. Pero cuando hablábamos de tierra, ¿qué se refiere? A los recursos naturales. Los recursos naturales, ¿de dónde los obtenemos? De la madre naturaleza. Acuérdense bien, chicos. Los recursos naturales los obtenemos gracias a la madre naturaleza. Lo tenemos de la madre naturaleza y de ahí, jóvenes, mayormente, de este recurso natural se obtienen otra serie de este recurso natural se obtienen otros productos. Un ejemplo. Jóvenes, un ejemplo. Anderson va al campo y corta árboles, por ejemplo. Le gusta a él practicar la tala indiscriminada. Pero ¿qué es lo que obtiene Anderson, jóvenes? Anderson, esta tala, ¿qué es lo que obtiene? Mayormente, jóvenes, obtiene la madera y esta madera le sirve para fabricar, por ejemplo, sillas o carpetas, por ejemplo. O también para construir viviendas o casas. Ahora sí. Pero también otro factor productivo es el trabajo. El trabajo, ¿qué mayormente a qué se refiere? A ver, chicos. Cuando hablamos del trabajo se refiere a la mano de obra, que puede ser, jóvenes, física o intelectual, que de aquí lo vamos a ir explicando. Pero cuando hablamos también, jóvenes, que quede claro, cuando hablamos también de capital, el capital se refiere a qué? Al dinero o a la maquinaria, o chicos, a la maquinaria que uno tiene para poder obtener, o la maquinaria, o las herramientas que uno tiene para obtener un producto. Y el empresario, jóvenes, es el que mayormente dirige o administra la empresa. Lo había mencionado, jóvenes. Por ejemplo, el panadero. ¿Qué necesita el panadero? El panadero necesita una serie de insumos para obtener el pan. Por ejemplo, jóvenes. Por ejemplo, él es, por ejemplo, es panadero y, por ejemplo, ¿qué es lo que hace él? Travis lo que hace lo siguiente, necesita una serie de insumos para obtener el pan. Él tiene su panadería, ojo, tiene la tecnología, la panadería horno. ¿Qué más necesita? Necesita la harina. Y para poder mezclar la harina, necesita el agua, la sal. Y después, jóvenes, tiene todos los ingredientes necesarios, jóvenes, como por ejemplo lo que había mencionado, tiene los tres factores más importantes y el cuarto factor que es el conocimiento, jóvenes. ¿Para qué? Para tener un producto. Y el producto como resultado final, ¿qué es? El pan que obtiene él. Si él tiene una panadería y él se dedica a hacer pan, jóvenes, el resultado final, el producto, es el pan. Que quede claro. Pero para producir el pan, no debemos olvidar que se necesita principalmente los factores productivos. El conocimiento. La mano de obra tiene conocimiento. A ver, jóvenes, yo puedo decir que puedo hacer un pan, pero no me puede salir bien. Tengo el recurso natural. ¿Cuál es el recurso natural? La harina. ¿Cuál es el trabajo? Mi mano de obra, el conocimiento. ¿Cuál es mi capital? Lo que yo he invertido. ¿Cuál más es mi capital, jóvenes? ¿Cuál es mi capital como panadero? Como panadero, además de esto, son las herramientas que yo tengo disponibles, las herramientas o la tecnología para obtener un producto final. No olvidemos, jóvenes, los 4 factores productivos. Los factores de producción se dividen en 4 categorías. Los factores productivos se dividen en cuatro categorías. A ver, chicos, hay factores, la producción, como les había mencionado, en el cual se transforman los factores productivos en bienes y servicios. Cuando los factores productivos chicos, se combinan, es para obtener bienes y servicios. En el proceso económico, en el proceso productivo, son todas las etapas para que un producto tenga un valor agregado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, recuerdan que en unas clases anteriores del año pasado, yo les había mencionado, por ejemplo, en este año, por ejemplo, yo les había mencionado a ustedes, el Perú es exportador de materias primas. ¿Qué significa?
saca el recurso natural tal como se encuentra en la madre naturaleza y la vende al extranjero, por ejemplo, el petróleo crudo. Pero cuando hablamos de un proceso productivo, chicos, son todas las etapas en que los insumos se van transformando para adquirir un valor agregado. Por ejemplo, tecnología, chicos, conocimiento, jóvenes, y el recurso natural. Estos se combinan para obtener un producto. Por decir, cuando hablamos de esto, de los productos, por ejemplo, si hablamos como un ejemplo del proceso productivo, el petróleo crudo se extrae como un recurso natural, petróleo crudo. Se lleva a una refinería, la tecnología, el conocimiento, jóvenes, o la mano de obra. Se combinan estos elementos para obtener un producto. Y ese producto obtiene un mayor valor agregado. ¿Qué significa mayor valor agregado? Que tiene más valor, jóvenes. Por ejemplo, el petróleo crudo se llevó a la refinería, se obtienen una serie de derivados, la gasolina. Y el precio de la gasolina, ya tienen idea cómo está ustedes. Porque yo todavía no uso ningún motor, jóvenes, por ejemplo. Esos son cuando hablamos de proceso productivo. Pero cuando hablamos de factores productivos, son los elementos que intervienen en la producción. Son los elementos. A ver, por favor, chicos, aquel que tiene su audio, por favor, puede bajarle volumen o apagarlo, por favor. A ver, cuando hablamos de factores productivos, hay dos tipos de factores productivos. Los clásicos. A ver, niña. A ver, Jorge, apaga tu micro. A ver, chicos, yo les había mencionado lo siguiente. Los factores productivos se clasifican de dos: clásicos y modernos. El que mayormente vamos a ver como nosotros, con ustedes en tercer año, son los factores productivos clásicos. ¿Cuáles son los factores productivos clásicos? Mayormente la naturaleza, el trabajo y el capital. Ahora sí, chicos. Dentro de estos factores productivos, también encontramos los factores modernos, que es la empresa y el Estado. ¿Por qué la empresa es la que mayormente interviene con la tecnología para obtener un producto? Y el Estado sirve para regular el precio de los productos. Pero ¿qué es lo que sucede? Muy diferente. Por ejemplo, no se darán cuenta. Por ejemplo, en el país que hoy en día vivimos, hay la famosa libre competencia. No se dan cuenta, por ejemplo, algunas fábricas algunos fabricantes o empresarios, por ejemplo, que tienen hoy en día productos de esa pandemia, el precio, jóvenes, de algunos productos es diferente. El alcohol de diferentes jóvenes, procedencia de diferente, puede tener la misma cantidad, pero diferente precio. ¿Pero por qué? Porque es por la calidad. Es igual, jóvenes, cuando hablamos, por ejemplo, pero el Estado no puede hacer nada para regular un solo precio, porque hablamos de la libre competencia. Pero ¿de qué manera el Estado como factor productivo interviene? Cuando mayormente se trata, jóvenes, trata mayormente en el cobro de los impuestos a las empresas. Ahora sí. ¿Y de qué manera lo cobran los impuestos, jóvenes? A través de la famosa IGB, Impuesto General a las Ventas. Bueno, dentro de los tipos de factores ya les había mencionado, jóvenes. Los factores productivos son aquellos recursos escasos. ¿Por qué se llama recursos escasos? Porque a veces no son suficientes para satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. Porque los recursos, las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. ¿Cómo así? ¿Recuerdan ustedes en la economía? Los recursos, chicos, los recursos no son suficientes para satisfacer las necesidades porque son ilimitadas. Les había mencionado, por ejemplo, yo tenía un celular chanchito. Hoy en día me veo obligado a tener un celular un poquito más moderno, pero si no hubiese tenido la capacidad de poderlo comprar, entonces solamente hubiese quedado ahí nomás. Ustedes pueden decir, profe, yo tengo un celular de buena calidad, pero ustedes a veces no se dan cuenta el esfuerzo que hacen sus padres para comprarle o satisfacerle una necesidad a ustedes. Ahora sí, los recursos son escasos.
pero aún así, de ser escasos, permiten la producción de bienes y servicios. Yo lo había mencionado, los recursos naturales, que aquí lo voy a explicar cada uno de ellos. El capital, el trabajo y las empresas, jóvenes. Cuando hablábamos de recursos naturales, es igual que decir, jóvenes, uno de los factores productivos es la tierra. Esos son los clásicos. La tierra es igual que la madre naturaleza. ¿Y qué, cuando hablamos de la madre naturaleza, qué significa? Los recursos naturales. Los recursos naturales son aquellos recursos que nos brinda la madre naturaleza. Y los recursos naturales se clasifican de la siguiente manera. Recursos naturales renovables, no renovables, permanentes o inagotables. ¿Recuerdan ustedes los recursos naturales renovables? Son aquellos que después de un corto periodo de tiempo se logran renovar. Por ejemplo, el agua del río, jóvenes. En estos momentos, por ejemplo, en este momento que estamos pasando por el invierno, el nivel del agua, el caudal del río, jóvenes, es bajo. Pero en época de lluvia, en verano, jóvenes, cuando se producen las lluvias o fuertes lluvias torrenciales, el caudal del río o de las aguas aumentan. Eso significa que es un recurso natural renovable. O al contrario, Julieta, por ejemplo, se dedica a la crianza, tiene en su casa crianza que tiene pollos. Mayormente creo que tiene 20 pollos, pero por ejemplo, ¿qué los que consume? Mayormente mata a los machos. La mayoría de machos y nomás se queda con 2. Y las gallinas para poder aumentar la producción. Después de un corto periodo de tiempo se logran recuperar lo que ellos se han consumido. Eso significa recursos naturales renovables. Y los recursos naturales no renovables son aquellos que una vez que han sido utilizados, no se vuelven a recuperar. Como por ejemplo, jóvenes. Como por ejemplo, José le gusta, por ejemplo, utilizar una serie de joyas. Y mayormente, ¿qué es lo que hace? Para obtener una joya, mayormente, por ejemplo, le gusta tener cadenas de oro, plata. Pero ¿de dónde viene la plata o el oro, jóvenes? A través de la minería. Y la minería tiene que escarbar, jóvenes, en el subsuelo. Y obtiene esos minerales. Y una vez que obtiene esos minerales, en esa parte donde se ha dedicado a la minería, queda un hueco. Y ese hueco, jóvenes, no significa que de aquí a 20 o 50 años va a aparecer otra vez, va a crecer el oro o los pequeños residuos que han quedado, jóvenes, de los minerales van a crecer. No. Una vez que se utiliza ya no se vuelve a recuperar. Es igual que el petróleo crudo, jóvenes. Una vez que se extrae del subsuelo o del zócalo continental, jóvenes, o de la, ¿por qué no decirlo también mayormente la corteza oceánica, jóvenes? Una vez que se extrae queda un vacío. Y ese vacío, jóvenes, al quedarse ahí ya no se va a volver a recuperar. Una vez que se sacó el petróleo o se sacaron los minerales, ya no se vuelven a recuperar. ¿Quedó claro? Pero cuando hablábamos, jóvenes, que no olvidemos, los recursos naturales renovables se pueden convertir en no renovables, sí. ¿Cuándo? Cuando el hombre los utiliza de manera... indiscriminadamente. De manera indiscriminada o de manera irracional. Por ejemplo, me mencionan en una broma, recuerdan el año pasado, decía el campo, profe, han matado, en el campo han matado bastantes venados. Y decía, profe, pero en mi casa veo uno. Chicos, ¿qué significa? El ser humano en aquellos tiempos ha cazado demasiado venados, jóvenes, que ha originado su extinción. Profe, como la pava blanca, creo, acá en Tumbes, ¿Cómo, ¿no? disculpa? Creo que es como la pava blanca también, ¿no? Correcto, como la pava aliblanca, correcto. Chicos, acá en nuestra zona, el Parque Nacional Cerro de Motape, hemos tenido la pava aliblanca, pero también producto de la caza indiscriminada originaron su extinción. Ahora sí, chicos, tenemos los recursos naturales permanentes e inagotables. Son aquellos que todavía puede desaparecer el ser humano, la raza humana, pero esos recursos todavía se mantienen. Por ejemplo,
la energía solar. Y el hombre la transforma en recurso natural para su provecho a través de energía solar, jóvenes. Para que tengan una idea. Ahora sí, todos estos recursos utiliza el hombre ¿para qué? Para satisfacer sus necesidades y le son útiles para los factores de producción. ¿Cómo así? De la tierra, jóvenes, lo dedica para poder cultivar. O los minerales los extrae para poderlo procesar y venderlo como un producto de mayor valor agregado. O utiliza el sol ¿para qué, jóvenes? Para crear energía eléctrica, radiación solar. Pero tiene que tener la tecnología para obtener la radiación solar y tiene el conocimiento, que es la mano de obra, para poder generar eso. Por eso los factores productivos tienen que combinarse. Tienen que combinarse para obtener un bien o brindar un servicio. Por ejemplo, cuando hablábamos del trabajo, el trabajo es, jóvenes, es la acción que realiza el hombre para obtener un objetivo principal. El trabajo puede ser de dos tipos, capacidad física o capacidad mental. Por ejemplo, capacidad física, Patri, jóvenes, trabaja en construcción. Capacidad mental, por ejemplo, jóvenes, Kulka, por ejemplo, es ingeniero civil y él dirige, por ejemplo, Patri. Claro, pero ambos obtienen, jóvenes, ambos obtienen una ganancia. Quien gana más es el que tiene capacidad mental, jóvenes. Yo gano más que Kulka. El que agarra, por ejemplo, jóvenes, si yo soy tu jefe, ¿cómo vas a ganar más que yo? A ver, por favor, es el que agarra, por ejemplo, por favor, es el que agarra, por decir, la maquinaria que hace el físico. El otro tiene el conocimiento porque ha estudiado. Ambos jóvenes, ambos tienen un objetivo principal, que obtienen una ganancia. Por ese trabajo que realizan, tienen una ganancia. Claro, pues, porque el trabajo tiene que ser remunerado. O por decir, jóvenes, o por decir González, jóvenes, que mayormente se ha dedicado a estudiar contabilidad, tiene que llevar el estudio contable. Y es por estudiar, jóvenes, y recibir una remuneración, una mensualidad. Ahora sí, chicos, cuando hablábamos del trabajo. También cuando hablábamos del trabajo, dentro del trabajo, hemos mezclado recurso natural, trabajo, que la mano de obra puede ser física o intelectual, pero también, jóvenes, no. Pero también tenemos lo siguiente, es el capital. Pero el capital, ¿en qué consiste el capital? El capital mayormente, jóvenes, no solamente, cuando hablamos de capital, no solamente se refiere al dinero, a la base monetaria, no. El capital también se entiende, jóvenes, por lo que jóvenes, mayormente por lo que tú tienes. Por ejemplo, puede ser la tecnología o mayormente los recursos materiales que tienen. Por ejemplo, si yo tengo una panadería, jóvenes, mi tecnología o mi horno, ese es mi capital. El horno es mi capital, jóvenes. Y si yo no tengo el horno y no tengo, jóvenes, mayormente necesito cómo invertir. A veces lo realizo a través de un préstamo para poder hacer funcionar mi maquinaria o la tecnología que tengo yo. Entonces, el capital abarca aquellos recursos materiales indispensables para la producción. ¿Cuáles son los recursos indispensables? El dinero, jóvenes. El dinero para poder invertir. Por ejemplo, yo tengo mi capital, la chacra, abandonada. Pero si no tengo el dinero suficiente para poder invertir, jóvenes, entonces no puedo producir. No puedo producir ni bienes ni brindar servicios. ¿Quedó claro? Me dirá Rodrigo, profe, yo quiero tener una motocicleta para poder trabajar. Pero si tú solamente lo tienes en mente, tener una motocicleta, pero si no tienes el dinero para poder comprarla, entonces, jóvenes, es importante para que pueda brindar un servicio. El capital es tan importante, jóvenes. Es un recurso material indispensable para la producción. A ver, chicos. Para poder andar, ¿por qué el dinero es importante? Para poder andar el proceso productivo. ¿Por qué? Porque necesito dinero para poder pagar a mis trabajadores. Porque necesito mi dinero ¿para qué? Para poder invertir en los insumos. ¿Qué significan los insumos? En lo que yo produzco, en lo que yo fabrico. Por ejemplo, jóvenes. Ahora sí, si hablamos de esto de capital, también tenemos lo que es la tecnología.
La tecnología, jóvenes, se refiere al conocimiento. Al conocimiento, jóvenes. Por ejemplo, cuando hablamos de conocimiento, tengo la tecnología, la maquinaria, tengo el horno. Soy el dueño del horno, jóvenes, pero no sé hacer pan. Entonces necesito tecnología y conocimiento para poder hacer funcionar ese horno, jóvenes, para poder fabricar pan. ¿Quedó claro? Entonces, para que se den cuenta, jóvenes, cuán importantes son los factores productivos. Los factores productivos, no nos olvidemos que se vaya a cortar en cualquier momento, jóvenes. Los factores productivos son jóvenes, son importantes, son dos. Los factores productivos, no me equivoqué, son importantes tres. Recurso natural, trabajo, capital. Pero también ingresa en esta parte, jóvenes, también ingresa, jóvenes, es lo siguiente. A ver, chicos. A ver, niños, yo no puedo admitir a una persona que ha salido y regrese ya cuando va a terminar, chicos, que quede claro. No, Sí. es de que se le salió la reunión, no, ella se salió porque nada, quiso. Rudy. Ya no A puedo. veces pasa eso por el problema del internet. Sí, profe, tiene razón. A veces les sale siempre en la clase. A ver, chicos, ya, bueno, ya porque ya ustedes han pedido. A ver, que quede claro, jóvenes. Ahora sí. A ver, chicos, para terminar, las actividades en la clase, en el módulo está lo siguiente. La primera pregunta, ¿es la retribución a cada uno de los factores productivos que intervienen en la producción? ¿Cuál será, jóvenes? Uno de los factores productivos que intervienen en la producción. Uno de los factores productivos que intervienen en la producción. La distribución, jóvenes. ¿Por qué mayormente? Porque es el reparto de las riquezas. La segunda pregunta, ¿la pobreza existe en el Perú debido a qué? ¿A la desigualdad de la riqueza en qué? La pobreza existe en el Perú debido a una desigualdad de la riqueza en la que, jóvenes, en la inversión. En la Claro, si yo inversión. no invierto, jóvenes, no puedo generar fuente de trabajo a la población. Yo no puedo generar fuente de trabajo si no invierto. Tengo en mente el proyecto, pero si yo no invierto, jóvenes, no voy a generar fuente de trabajo. Y si genero fuente de trabajo, entonces las personas van a tener cómo satisfacer sus necesidades. La tercera pregunta, etapa del proceso económico que sirve desde el nexo entre la producción y el consumo. Circulación. Es la inversión. La inversión. Inversión. Chicos, la combinación de los factores productivos que permite, como empresario, ¿qué me va a permitir la adecuada combinación de factores productivos? Aumentar la productividad. Aumentar mi productividad, claro, como empresario. Tienes que pensar como empresario, correcto. Vas a aumentar tu productividad. Y la empresa realiza para lanzar todo tener ingresos que permiten para... A ver, chicos. La empresa realiza producción Para lanzar al mercado y obtener ingresos. Inversión. Para la inversión. La inversión, sí. La producción. La pregunta número 6 dice lo siguiente. ¿Cuáles son los factores productivos originarios? Uno es activo y el otro es condicionantes. Uno es activo, uno es clásico y el otro es moderno. A ver, chicos. ¿Cuál será? El trabajo y la empresa, señores. El trabajo y la empresa. Mi pregunta es la siguiente, jóvenes. Una vez que tenemos lo siguiente, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es lo necesario, más necesario, dentro de los factores productivos para que funcione una empresa? De los elementos que habíamos mencionado. La capital. El capital, jóvenes. El capital. El capital. Correcto, jóvenes. A ver, una pregunta. ¿Quién tendrá mejores ingresos? ¿El que tiene el trabajo físico o intelectual? Intelectual, pero para poder tener los mejores ingresos, jóvenes, tienen que quemar pestañas. ¿Qué significa? Tienen que estudiar.
¿Para qué? Para poder triunfar en la vida, chicos. A ver, yo les hago una pregunta, jóvenes. En la producción, ¿cuál es el principal de un empresario? ¿Cuál es el objetivo principal de un empresario? ¿Tener pérdidas? bienes y servicios. Ingresos. ¿Ah? Tener ingresos. Obtener buenos ingresos. Y para obtener mejores ingresos, un empresario que tiene que hacer en su producto. Más inversión. Invertir. Más inversión. Invertir, pero su producto tiene que tener demanda en el mercado, jóvenes, en el mercado. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría, jóvenes, si, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, fabrican un producto, por ejemplo, una mascarilla de un sol? Hey, chicos, pero hay otra que vale 3 soles que es de mejor calidad. ¿Cuál irían ustedes a comprar? La mejor calidad, que vale 3 soles, le puede durar una semana o 2 semanas. En cambio, la de un sol le dura para un día. La de mejor calidad. Claro, pues, entonces, tiene que ver. Y un empresario lo que mayormente le conviene es que su producto tenga demanda en el mercado. Y para tener demanda en el mercado, tiene que venderlo de mejor calidad. Es igual como un agricultor. El agricultor vende, jóvenes, se lleva a su casa, por ejemplo, si cultiva maíz, se lleva el choclo más pequeño y lo vende en el mercado el de mejor